tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Ya estamos iniciando un nuevo capítulo de nuestro podcast Un Guajiro en la Paulista. Y la conversación que vamos a tener el día de hoy ha sido bastante esperada. Al menos intentamos unos contactos previos hace algún tiempo por lo interesante del tema, por lo atractivo y porque sé que a ustedes les va a llamar muchísimo la atención, sobre todo las informaciones que vamos a compartir el día de hoy. Así que a mí me da muchísimo gusto, muchísimo placer conversar el día de hoy con Jesselyn, ¿verdad? Correcto. Y con Pablo también, que está por aquí atrás, que ahorita vamos a conocerlo. Bienvenida al podcast. Muchas gracias, Rafa, por la invitación. No, agradecido yo de que hayan aceptado venir, desplazarse hasta acá para conversar un rato sobre todo este proyecto de Mi Casa, Mi Vida, que ustedes son expertos. Pero antes yo siempre comienzo la dinámica de dónde son ustedes, hace qué tiempo llegaron aquí. Cuéntame un poquito. Claro que sí, bueno, mi nombre es Jesselyn Piñeiro, soy venezolana, esposa de Pablo, con 2 príncipes, tengo 2 niños. Llegamos a Brasil hace 5 años de Venezuela y en Venezuela tuvimos muchos años intentando, ¿no?, crear algún negocio, algo rentable, solo que la crisis pues no nos dejaba y cualquier negocio que creamos fue de una vez, fue a quiebra de una vez. La misma crisis nos obligó a salir del país. Y bueno, en busca de un futuro mejor, como todos los inmigrantes, estoy segura que igual que los cubanos, ustedes salieron por un futuro mejor, igual que nosotros. Y aquí estamos, en este país maravilloso que nos abrió las puertas con tantas oportunidades y tantas maneras de tú poder alcanzar aquello que siempre soñaste y que no pudiste lograrlo en tu país. Aquí hay tantas cosas que tú puedes alcanzar y lograr si te lo propones. Así mismo. Estamos completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Dime algo, ¿ustedes llegaron directamente aquí a Sao Paulo o cuando llegaron aquí a Brasil entraron en un estado diferente y luego se fueron moviendo? Vinimos directamente a Sao Paulo, solo que vinimos por tierra porque estábamos en pandemia y no pudimos agarrar avión. Entonces demoramos 15 días para llegar aquí a Sao Paulo desde que salimos de Venezuela. Y durante esos 15 días pasamos por Boavista, por Manaus, por Portobelo. Entonces, bueno, hasta agarramos un barco también y bueno, duramos varios días conociendo también por ratico otros estados hasta que llegamos a Sao Paulo. ¿Y tenían referencia de Sao Paulo o fue...? Tenía un primo que ya estaba aquí en Sao Paulo, ya tenía 2 años antes de yo llegar y yo lo contacté porque yo me iba a ir para Argentina. Cuando yo decidí salir de Brasil, de Venezuela, perdón, yo me iba a ir para Argentina y todos los vuelos que salían para Argentina salían desde Boavista. Entonces me enteré que ese primo estaba aquí en Brasil, lo contacté para que me explicara cómo cruzar la frontera por Trocha porque estaba cerrada el paso oficial y tenía que agarrar los caminos alternativos. Sí. Y mi primo me dijo, ¿qué vas a hacer en Argentina? Que Argentina se está poniendo como Venezuela, en ese momento estaba también la inflación allá. Vente para Brasil, que aquí hay muchas oportunidades, aquí tu hijo va a nacer, va a recibir su nacionalidad brasilera, va a pasar nacionalidad para ustedes, aquí no le va a faltar nada, aquí hay muchas oportunidades. Él fue el que me motivó a venirme a Brasil. De hecho, él nos recibió en su casa, duramos un mes allá en su casa, estoy muy agradecida con él por eso. Y bueno, ahí después mi esposo consiguió trabajo y ahí nos independizamos y comenzamos a estudiar. Yo comencé a estudiar, hice muchos cursos gratuitos por Sebrae y Senai sobre marketing, sobre qué negocio montar en Brasil. Yo estaba vendiendo mi casa en Venezuela y yo dije, nada, en lo que yo venda mi casa, algún negocio voy a hacer aquí. Mi esposo está en la empresa, pero bueno, después vamos a emprender. Porque llegamos con ese espíritu y esas ganas de querer superarnos, de querer un mejor futuro para nuestros hijos y no estar siempre dependiendo del gobierno, de un beneficio. Claro. Queríamos superarnos y bueno, llegamos con esa intención aquí. Y de verdad que Brasil tiene muchas oportunidades para crecer. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Yo estaba revisando porque además yo lo sigo a ustedes hace bastante tiempo porque me llegaba los videos que ustedes crean y demás y porque además me interesa el tema, yo se los comentaba a ustedes. Y a mí me llegó uno aquí particularmente de un diario que dice que ustedes conquistaron pues el primer lugar de ventas en el proyecto Mi Casa, Mi Vida en todo Brasil y se tornaron una referencia para los extranjeros, sobre todo en Sao Paulo. Cuéntame un poco de eso, de cómo ustedes llegan al sector inmobiliario, a este proyecto Mi Casa, Mi Vida. Lo conversaba un poquito de afuera, pero bueno, para que quede el testimonio aquí grabado. ¿Cómo llegan al sector inmobiliario y cómo descubren estas oportunidades que hay para los extranjeros? Y bueno, al ser pioneros se coronan ahí. Exactamente, fue una conquista muy satisfactoria para nosotros porque fue muy bien trabajada. O sea, no las ganamos, como quien dice, no las trabajamos de verdad. Hace 4 años, como cuando comenzamos a trabajar como corretores, no sabíamos que los extranjeros podían comprar dentro de Mi Casa, Mi Vida.
Y nosotros, nuestra intención era nada, tenemos que aprender a hablar portugués perfecto para poder atender bien a los brasileños y que nos puedan entender en la compra del inmueble. Ahí de repente atendimos un cliente extranjero y vimos que todo salió bien y no, yo quiero más clientes extranjeros porque la comunicación, o sea, es una cosa que tú te sientes explicando bien con tus palabras, y no como cuando vas a hablar otro idioma que tienes que pensar bien. Y traducir. Y traducir, exacto. Yo no, yo quiero más clientes extranjeros porque me voy a sentir más cómodo explicando y él también se va a sentir más cómodo entendiendo un proceso tan importante como es la compra de un inmueble. Entonces allí, bueno, gracias a Dios descubrimos este nicho a nivel nacional. De hecho, somos los pioneros en todo Brasil en trabajar con extranjeros. Y allí, bueno, ya gracias a Dios conquistamos ese premio y muchos otros que hemos conquistado. Ya hemos recibido como 40 reconocimientos. Y estamos muy felices por poder ayudar a la familia, no solamente por los reconocimientos, los premios, sino porque nuestros clientes quedan felices, quedan contentos con su conquista. Nosotros los acompañamos en todo el proceso, les aclaramos las dudas y ahí vamos con ellos hasta la entrega de esa llave. Buenísimo, buenísimo. Pero ustedes no se dedicaban a eso en Venezuela, ¿o sí? Antes de salir de Venezuela trabajamos con una inmobiliaria. Ya tenían más o menos ya... No teníamos una noción, sí. Y llegaron aquí buscando ese rumbo. Fíjate que no, fue cosas de Dios. O sea, conectas con un extranjero que viene a comprar la casa porque ya estabas trabajando, estaban trabajando ya en la inmobiliaria y dije, este es el nicho interesante. Porque claro, lo conversamos allá afuera, cuando uno habla con un paisano, con un migrante como uno, se genera una conexión empática mucho mayor. Exactamente. Y en las ventas eso es básico, clave. Correcto, sí. Generar una buena relación y asistirlo, apoyarlo, ayudarlo en ese proceso. Y creo que eso es una fórmula ganadora, pero 100%. Además de que Brasil está lleno de inmigrantes, de todas las nacionalidades. Sí. Y el poder conectar con un inmigrante, pues, le facilita mucho el proceso. Sí. Ahora, entremos en qué cosa es Mi Casa Mi Vida para el que está recién llegando aquí, que todavía no está muy claro, que solo ha escuchado información aleatoria por ahí. Explícanos qué cosa es el proyecto Mi Casa Mi Vida. El programa Mi Casa Mi Vida no es más que un beneficio del gobierno de Brasil, junto con el Banco Caixa, que es quien libera el financiamiento, un conjunto de beneficios que tiene un financiamiento para ayudar a las personas en la compra de su primer inmueble. Los beneficios principales son, el primero, que es el más importante, es la tasa de interés del financiamiento. Porque cuando tú tramitas un financiamiento fuera de Mi Casa Mi Vida, la tasa de interés es el doble o hasta más del doble de Mi Casa Mi Vida. Entonces esto hace que si la tasa de interés es más alta, también tus parcelas va a ser más alta y lo que vas a terminar pagando al final va a ser mayor. Entonces dentro de Mi Casa Mi Vida tenemos tasas de intereses que van desde 4% hasta 10%, dependiendo del salario de la persona. Fuera de Mi Casa Mi Vida, la media es de 15%, entonces dependiendo del caso, es hasta más del doble. Aparte de la tasa de interés, otro beneficio importantísimo es que pueden tener un subsidio por el gobierno que llega hasta 55.000. Esto es dependiendo del perfil de la familia, si tiene hijos, el salario, dependiendo del dónde se encuadre, ahí él va a recibir un beneficio. Otro beneficio importantísimo es lo de la documentación. Cuando tú compras una propiedad, tú pagas los gastos en el cartorio, que son los gastos de escritura, ITBI, registro, transferencia de nombre, matrícula. Todos esos gastos de documentación se gastan como 15.000 reales. Entonces, dentro de Mi Casa Mi Vida, tú los tienes 100% gratis. La constructora te lo paga. Entonces, te ahorras todo eso. Aparte de esto, tienes otro beneficio importantísimo, que es lo de la inicial. Entonces, antes de Mi Casa Mi Vida, una persona para comprar una propiedad tenía que tener 20.000, 50.000, 80.000 de entrada, de inicial. Entonces, aquí dentro de Mi Casa Mi Vida tienes la oportunidad de comprar con una inicial de 200 reales, 500 reales, 1.000 reales, incluso hasta sin entrada, como tenemos ahorita la promoción donde compras sin entrada, 100% todo financiado por la constructora y por el banco. Has dado unos tips ahí y además una información que yo me quedo en el aire porque yo no sé de este tipo de cuestiones, ¿ves? Por eso era tan importante para mí poder conversar con ustedes y que me dieran todas esas claves de primera. Porque yo te lo comentaba, por lo menos en Cuba, y ustedes me decían que en Venezuela también, la mayoría de las personas tenía casa propia. Y la mayoría de los que emigramos para acá, pues vendimos todo allá. Exacto. Y el sueño siempre de tener una casa, pues es algo que se mantiene latente desde que uno llega hasta siempre, hasta Exacto. que lo consigue, ¿verdad? Porque el hecho de salir, de tener tu casa propia, a llegar a vivir rentado con la incertidumbre, muchas veces, de, bueno, no tengo nada aquí, dejé todo lo que yo tenía y ahora estoy aquí como en un limbo. Y creo que el hecho de poder conquistar eso, y ahora que tú me estás diciendo incluso sin entrada,
acá 100% financiado. Correcto. Son cosas bien tentadoras, Sí. ¿Verdad? No, y de hecho son cosas que tenemos que aprovecharlas, porque cuando hablamos de beneficios, sabemos que los beneficios están a la deriva de un gobierno. Entonces no sabemos si es algo que va a ser toda la vida. Muchas veces creemos que el beneficio va a estar ahí para nosotros cada vez que cuando queramos, y no es así. Puede que el día de mañana las leyes cambien, quiten el Mi Casa Mi Vida para los extranjeros, y el que aprovechó, aprovechó, y el que no aprovechó se quedó por fuera. Claro. No, y fíjate, me das paso a algo interesante, que es en qué, o sea, porque estás diciendo que los beneficios están anclados al gobierno, obviamente por las políticas sociales del gobierno, de dar financiamiento a diferentes sectores de la sociedad y tal. Este momento, a tu juicio, que estás metida bien en el negocio inmobiliario, ¿es un buen momento para invertir desde el punto de vista de las condiciones económicas del país y tal? Sí, es un buen momento. Fíjate que la tasa Selic, que es con la que se rige el país de Brasil, ella está ahorita en un 15%, y la tasa de interés de Mi Casa Mi Vida está por debajo. O sea que tú, hasta quitando un préstamo para comprar un apartamento, para comprar que ya esté listo, que no tengas que esperar, que tengas que dar una entrada, pronto para morar, como dicen aquí, hasta vale la pena. ¿Me entiendes? Porque tu parcela del financiamiento va a quedar más baja que tu parcela del alquiler, la tasa de interés va a quedar más baja que cualquier otro préstamo o financiamiento, y aparte de eso, que la valorización de los apartamentos cada vez está mayor. Mira, hace 3, 4 años, cuando nosotros comenzamos a trabajar como corretores, la tasa de interés estaba en 13%, más o menos. Ahorita aumentó a 15%, y la de Mi Casa Mi Vida se mantiene. La valorización de los apartamentos, cuando comenzamos, tú conseguías apartamentos en 140,000, 150,000 de 2 dormitorios. Ahorita no bajan de 200,000. Entonces ya por ahí tú ves la valorización que tienen los inmuebles. O sea, hace 3, 4 años conseguías un apartamento en 150,000 que hoy no baja de 200,000, el mismo apartamento. Y cada vez lo hacen más pequeño y más caro. ¿Me entiendes? Entonces, ahí tú ves que la economía está muy buena, ahí tú ves que la valorización de los apartamentos cada vez está en incremento, y ahí tú ves que lo que tú estás comprando hoy, de aquí a 5 años, va a estar el doble, el triple. Entonces, ahí tú me dices si vale la pena esperar o aprovechar y comprar ahorita. Así mismo, incluso para refugiar capital, para invertir para el futuro, o sea, desde cualquier ángulo que se mire, de acuerdo a eso que me estás diciendo, es una buena opción. Es muy buena, de hecho, exacto. De hecho, el que no compre hoy va a terminar comprando más adelante. Sí, porque al final más pequeño, o sea, más pequeño y más caro, porque es la tendencia. Exactamente. Qué interesante. Cuando comenzó Mi Casa Mi Vida, los apartamentos eran de 50 metros cuadrados. Tú conseguías hasta de 60 metros cuadrados dentro de Mi Casa Mi Vida. Ahorita un apartamento más grande que vas a conseguir dentro de Mi Casa Mi Vida es de 40 metros cuadrados. El más grande, sí, porque he visto que hay de 25, de 30 metros, 35 metros. En Zona Azul, que es la región un poco más cara de Sao Paulo, cerca del Parque Ibirapuera, hay apartamentos tipo estudios de 27 metros cuadrados en 400,000 reales. ¿Y cómo se venden? Eso te iba a preguntar, de acuerdo a, porque bueno, Brasil es gigante, ¿no? Sí. Pero hablemos específicamente de Sao Paulo. Bueno, Santa Catarina creo que también el costo por metro cuadrado es mucho mayor. ¿Cuál es la zona más cara o sea, como terreno? ¿El metro cuadrado más caro? Ajá. Fíjate que Sao Paulo tiene la región de zona leste, sur, centro, norte. Cada región tiene una parte más cara y una parte más barata, ¿sabes? La más económica. De las regiones más económicas es zona leste, de las regiones más caras es zona oeste y zona sur. Y para el centro también hay regiones económicas y regiones caras. Por ejemplo, las regiones de Brás, Tatuapé, Peña, Vila Prudente son regiones un poco más costosas. En el pleno centro también, porque compran muchos inversionistas para alquilar incluso por Airbnb, que alquilan por diaria y le sacan mucho rendimiento a la compra del apartamento. Porque si tú lo ves para moradía, es una cosa, tú necesitas un techo, ¿verdad? Exacto. Necesitas un techo y estás adquiriendo un pasivo. Ahora, si tú lo ves como activo, donde agarras esa propiedad que estás comprando para que te genere un ingreso y piensas como un inversionista, ahí es donde tú ves que es un negocio. Porque tú agarras ese apartamento y lo alquilas, y con el valor del alquiler tú vas a pagar el valor del financiamiento y hasta te va a generar un ingreso extra. Cosa que hicimos mi esposo y yo. Nosotros compramos 2 apartamentos. Y yo pasé en el tiempo de construcción pensando en cuál de los 2 apartamentos me voy a vivir, para el de Barrafunda o para el de Villa María. Terminamos alquilando los 2. ¿Por qué? Porque con el valor de los alquileres, ellos se pagan solo, me pagan mi alquiler y me generan un ingreso extra. Entonces yo creé 2 activos que se pagan solo, me pagan a mí mi alquiler y me generan todavía un ingreso extra. Entonces,
lo veas como para moradía, que sales de alquiler, porque también si vives alquilado, estás pagándole el financiamiento al dueño de la casa donde tú vives, si estuviese pagando un financiamiento. Entonces, el techo es prioritario, pero si también lo ves como inversionista, también vale la pena. O sea, como lo veas, vale la pena comprar ahora. Exacto. Eso que estás diciendo, yo ya lo había escuchado de los grandes, por lo menos los referentes millonarios que yo sigo aquí en Brasil, sobre esta parte de inversión inmobiliaria como activos que te generen una renta que te permita cubrir tus gastos fijos. Incluso yo recuerdo, yo te comentaba que había vivido en Ecuador y el dueño de la empresa por la cual yo trabajaba en Ecuador, que era como bueno, era un americano que era el que importaba los productos para Ecuador, y yo tenía mi oficina y tal, pero el hombre una vez me conversó eso y yo no lo entendí en ese momento. Estamos hablando en el año 2015. Y él hablaba que él había comprado, o sea, una mansión de 8 millones, cuando se divorció, le dio una pensión a los hijos y tal, y alquiló esa mansión y se fue a vivir alquilado él para un apartamento de un solo cuarto. Y decía, pero este tipo está loco, este millonario, tiene una mansión de 8 millones con piscina, entonces ¿cómo se va a ir alquilado para...? No tiene sentido. En ese momento yo no lo entendía, luego lo entendí y viene, me lo reafirmas, el tema de tener un activo que te cubra como un ingreso pasivo, que son términos que el que no está familiarizado le va a chocar un poquito extraño. Vamos a hablar un poquito de eso también para explicarlo. Podemos. Te genera un ingreso pasivo que cubre tus necesidades básicas. Entonces lo que tú ganes con tu negocio, con tu trabajo, con lo que sea, te queda libre. Exacto. Libre de todos los gastos de tu costo de vida. Entonces eso es una estrategia espectacular. Exactamente. Espectacular. Fíjate que yo leo muchos libros y uno de mis primeros libros, que fue Padre Rico, Padre Pobre, con Robert Kiyosaki, él habla mucho sobre los activos y los pasivos. Y ahí a mí se me quedó grabado eso desde niña. Un activo es el que yo coloco a trabajar para mí, para generar un ingreso. Y, por ejemplo, la casa puede ser tu pasivo o puede ser tu activo. Un carro puede ser tu pasivo, puede ser tu activo. Todo va a depender del uso que tú le des. Y están los pasivos que sin duda te van a generar una deuda, un gasto y no te van a generar ningún ingreso, ningún retorno. Entonces allí es muy importante saber que tú con la compra de tu inmueble puedes generar muchas cosas. O sea, deja de pagar el financiamiento para la persona con que estás alquilado o generas un activo. O simplemente agarras tu casa que tienes allí y puedes también amortizar para pagar el financiamiento más rápido, quitas la deuda del banco y la vas a vender con la valorización y vas a tener una ganancia. Y ahí vas escalando. O sea, hay tantas formas de tú ganar con esto. Sí, esto tiene para hablar 4 o 5 podcasts de cada uno de esos aspectos. Entremos, porque lo tocaste ahí, entremos en el tema de estos financiamientos. Porque bueno, hablamos un poquito ahí. Normalmente, lo que yo más he escuchado es que el financiamiento es a 30 años. Entonces hay personas que dicen, imagina tú, pero en 30 años pueden pasar 1 millón de cosas. ¿Cómo es esto? ¿Es real que es en 30 años? ¿Hay alguna estrategia para cortar ese plazo? Desde tu experiencia, danos algunos tips ahí. Bueno, mira, el financiamiento es por 30 o 35 años, dependiendo del financiamiento, que es 360 meses o 420 meses. Si tú duras los 30 años pagando el financiamiento, no es malo. ¿Por qué? Porque de aquí a 30 años tú vas a terminar pagándole al banco el doble o el triple de lo que te prestó. Eso es muy cierto. Pero tu apartamento va a estar costando 10 veces más. Y eso no lo invento yo. Eso tú puedes sacar la matemática con tu calculadora. Además, el histórico del crecimiento. Exactamente. Las estadísticas muestran una revalorización anual de mínimo 12% al año. Si nosotros ponemos un 10%, por ponerlo por debajito, a un apartamento que te cuesta 300,000, ese 10% son 30,000. Si tú multiplicas esos 30,000 por 30 años, ¿cuánto va a costar tu apartamento de aquí a 30 años? Te aseguro que más de 1 millón de reais. Y lo que tú terminarás pagándole al banco de aquí a 30 años va a ser muy por debajo de lo que tú vas a tener de patrimonio cuando termines de pagar el financiamiento. Entonces, que aunque dure los 30 años, vale la pena. Asumiendo que lo tengas como un pasivo, o sea, como para vivir tú. Asumiendo que lo tengas como un pasivo, porque tú vas a dejar de pagar tu alquiler para pagar lo tuyo, que de aquí a 30 años va a costar más de 1 millón de reales. O sea, supongamos que lo adquiriste como un pasivo. Ahora, si lo ves como inversión, ya sabemos que lo puedes alquilar, con el alquiler se va a pagar solito, eso no te va a generar ningún gasto porque más bien se va a pagar solo y te va a generar a ti más bien un ingreso. Ahora, si hablamos de la amortización, tú puedes aplicar estrategias de amortización. ¿Qué significa amortizar? Significa pagar el capital del banco que te prestó antes del tiempo.
esa parcela que tú vas a pagar mensual durante el financiamiento está calculada con juros, con intereses de aquí a 30 años. Entonces, todo lo que tú consigas anticipar, tú quitas esos intereses de 30 años. Entonces, la parcela te baja muchísimo. Te voy a dar un ejemplo mío vivo. Mi parcela, por ejemplo, 1.000 reales. Yo pago 1.000 mensual del financiamiento, por darte un ejemplo. Si yo tengo 1.000 extra para amortizar, con esos 1.000 yo no voy a pagar una parcela, sino 5. ¿Me entiendes? Yo quito ya 5 o 6 parcelas de una vez. Con el mismo valor de una parcela normal. Con el mismo valor de una. Entonces, todo lo que tú consigas anticipar, te estás quitando los intereses de 30 años. Entonces, esto hace que tú termines pagando el apartamento en 5 años, en 3 años, en 2 años. Entonces, esto responde a la pregunta para muchas personas que dicen, no, yo prefiero reunir el dinero y comprarlo a vista que durar 30 años pagando el financiamiento. Mira tu financiamiento, vas reuniendo el dinero y vas quitando el financiamiento. O sea, y ya tienes tu patrimonio que ahorita con el precio de ahorita, porque todos los años aumenta. Y además me comentaban que cuando ya tú reservas, que ya tú entras en el programa, pues como que se congela el valor de ese inmueble. O sea, el valor del financiamiento y todo, ya se congela cuando tú entras. Una vez que tú firmas tu contrato con el Banco Caixa, ese contrato pasa por un cartorio donde va notariado, pasa con la matrícula a tu nombre con una alineación con el Banco Caixa y ahí están unas cláusulas con un contrato que pase lo que pase en el país, mude de presidente, venga la inflación que venga, cambien las políticas, cambien lo que sea que pase en el país, ya tú firmaste un contrato donde ahí dice que tú tienes un financiamiento por tanto tiempo a tal tasa de interés y no te cambia tu parcela, no te cambia tu tasa de interés, ya es fija y no tiene correcciones ni de tasa Selic, ni de inflación, ni de nada. Entonces, esto es muy bueno, ¿por qué? Porque todos los años la tendencia es que te aumenten el alquiler. Y dentro de tu financiamiento, tu parcela siempre va a ser la misma. O sea, tú cada vez vas a pagar más de alquiler, pero cuando tú adquieras tu financiamiento, tú siempre vas a tener tu financiamiento, tu parcela fija de aquí a 30 años. Eso está muy bueno. Yo los otros días visitaba una zona que está de Sorocaba para allá. ¿Te acuerdas, Pavel, cuando fuimos allá a ver a la amiga de nosotros? Que nos estaban vendiendo unos terrenos porque era financiado directamente con el emprendimiento, o sea, con los dueños del terreno. Pero escuchamos algunas cuestiones que nosotros no sabíamos, ¿no? Pero empezamos a escuchar algunas cosas que nos llamaron la atención y era el tema de que probablemente todos los meses la tasa, o sea, el valor de la parcela de ese terreno que compraba, pues fuera variando. Y muchas personas terminaban por no poder pagar las parcelas y obviamente el emprendimiento se quedaba porque ellos son los que financian, ellos mismos el emprendimiento. O sea, el terreno como tal que estás adquiriendo. Y este tema de tener las parcelas fijas, independientemente de lo que pase, de la inflación, de todas las cuestiones, es atractivo. Si vemos el histórico de este modelo, de este gobierno, por ejemplo, vemos que ha aumentado la inflación por todas las cuestiones que ya sabemos, que no vamos a entrar en eso, porque hay más para hablar aquí Pero sí es interesante que a pesar de que aumente la inflación, la tasa se mantiene fija. Y eso está muy bueno. Y eso es dentro de Mi Casa Mi Vida, porque existen muchos tipos de financiamiento y con otro financiamiento es diferente. Te comento te hago esta aclaratoria porque puede que alguna persona diga, ay no, pero a mí no me está pasando así, o fulanito de tal me contó que no es así. Depende del tipo de financiamiento. Hay financiamiento que está el SFH, está el SBPE, está un financiamiento directo con la constructora, o sea, hay muchos tipos de financiamiento. Dentro de Mi Casa Mi Vida es fijo. Fuera de Mi Casa Mi Vida es otro tema. Sí, porque el financiamiento es con Caixa, que Caixa ya pertenece a la estructura gubernamental. No, te estoy hablando también de otros financiamientos con la Caixa también, pero funciona diferente. Cada financiamiento tiene su sistema, exactamente, sistema de trabajo. Entremos en la parte de los extranjeros, porque bueno, al final esto es para los extranjeros. ¿Qué extranjeros pueden aplicar a un financiamiento en el programa Mi Casa Mi Vida? Cualquiera, independientemente de su estatus migratorio. ¿Cómo funciona eso en la concreta, en la real? Bueno, nosotros los extranjeros pasamos por un proceso de regularización, donde algunos entramos con refugio. El refugio es un documento, ¿no?, que no tiene el RNM. Después viene el provisorio, ¿no?, que es el rojo, que ya tienes un RNM, pero es provisorio. Y después viene la residencia, que tenemos la azul, que es la temporal de 2 años y la permanente de 9 años. Con el refugio y con el provisorio, el banco no aprueba el financiamiento. La persona debe tener residencia. Puede ser temporal o puede ser permanente. Hablando un poquito de la diferencia de estas dos residencias, oficialmente la Caixa exige que tengan residencia permanente, que es la de 9 años. Solo que los analistas están siendo un poco flexibles y estamos consiguiendo aprobar el financiamiento con la residencia temporal de 2 años. O sea, las personas que tienen el provisorio, el protocolo de refugio el rojito, no aplican para un financiamiento por Caixa.
Yo he escuchado que algunas personas han intentado con diferentes bancos y de pronto han conseguido cierto financiamiento para adquirir, pero en regla general, Mi Casa, Mi Vida no aprueba No, tú puedes conseguir otros financiamientos con Bradesco, con Itaú, con Santander, otro tipo de financiamiento, solo que, bueno, ibas a tener una tasa de interés un poquito más alta, te va a tocar dar entrada y eso. Hace poco me llegó un cliente cubano con el documento rojo, el provisorio, y como las normativas de las caixas están siempre cambiando, nosotros los extranjeros hemos pasado por un proceso de cambios de normativas. De hecho, el año pasado habían bloqueado a los extranjeros donde la Caixa no estaba aceptando ningún extranjero al menos que tuviera nacionalidad. Y duramos 4 meses en eso, que ningún extranjero nos los aprobaba. Ahí después cambió de nuevo la normativa y comenzó a aceptar la residencia permanente. Y yo mandaba una temporal y no me la aceptaban, hasta que después comenzaron a aceptar otra vez la temporal. Hace poco me llegó un cubano y yo le dije, vamos a intentarlo, que quite, conseguimos la aprobación y estamos ahorita en el proceso. Ahí después te cuento si lo aprobaron o no. Sí, valió o no. Ahí después te cuento. Con intentar no se pierde nada. Exactamente. Y si cuela, pues cuela, perfecto. Está bueno eso, está bueno eso. Ahora, por ejemplo, este financiamiento, porque por ejemplo, de pronto hay personas que vienen con este protocolo de refugio, que todavía no tienen residencia permanente, pero tienen un familiar aquí que ya lleva más tiempo, que sí tiene una permanente, solo que ellos no se pueden acoger todavía. ¿Se puede hacer a nombre de otra persona ese financiamiento? ¿Hay algún tipo de...? Sí, tú puedes hacerlo a nombre de un familiar, solo debes considerar que el apartamento va a salir a nombre de esa persona. Sí, claro, ahí va a ser... Entonces ahí tú tienes que ver cómo vas a hacer esos acuerdos internos, porque el apartamento va a salir a nombre de esa persona. Ahora, antes de entrar a las faixas que hay para poder aplicar el programa Mi Casa, Mi Vida, tú comentaste algo que a mí me llamó la atención y que, bueno, quisiera que me lo aclararas ahí, porque ciertamente cuando uno está pagando una renta, si la parcela del financiamiento de tu propia casa te queda un poco más económica que lo que normalmente se paga de renta, ¿cuál sería entonces el negocio ahí de alquilar la casa? Porque, ¿sabes? Obvio, hay muchas características, ¿no? ¿Cuál es el negocio? Sí, porque bueno, tú dices, bueno, si me queda más barato tener el financiamiento que alquilar, no daría mucho negocio alquilar, o sea, comprar para alquilar. En mi análisis, ¿no? Es lo que quiero que me aclare. Porque tú me hablas que la parcela de tu financiamiento queda más baja que el alquiler que estás pagando tú ahorita o del alquiler que vayas a alquilar tu apartamento. Sí, del que estoy pagando ahorita. Del que estás pagando ahorita. Sí, exactamente. Ok. Supongamos que tú pagas ahorita 800 reales de alquiler y la parcela de tu financiamiento te quedó en 700. Es lo que me estás queriendo decir, ¿no? Que te quedó más baja tu parcela de financiamiento que tu alquiler. Sí, ahí funciona perfecto. Ahí funciona perfecto porque dice, me conviene más sacar casa que pagar alquiler porque me queda más barata. Yo digo desde el punto de vista del que está alquilando, o sea, del dueño del inmueble, el que compró financiado y alquila la propiedad. Obviamente tiene que quedarle un poco mayor lo que él va a cobrar de alquiler para poder cubrir la... Entendí. Bueno, el valor de la parcela del financiamiento te va a quedar dependiendo de tu salario, dependiendo del valor del financiamiento que tú vas a adquirir con el banco. Ahora, el valor del alquiler va a depender de la región donde tú compras tu apartamento. Te voy a dar el ejemplo de nosotros. Nosotros compramos dos, uno en Barrafunda y uno en Villa María. El de Barrafunda tú lo alquilas en 3.000 reales. Fácil. Porque esa es como la tabela FIPE de allá. De esa en zona. Villa María 1.500 es lo máximo que conseguimos alquilar allá. Gracias a Dios mis parcelas las dos están por debajo de mi valor de alquiler. Pero supongamos que está por encima. Ahí tú decides si lo quieres alquilar y ya tú sabes que te va a cubrir una parte donde esa persona te va a pagar una parte de tu apartamento y tú vas a cubrir la otra parte. O sea, ya ahí tú decides si prefieres alquilarlo o dejas de pagar tu alquiler para irte a pagar lo tuyo. Claro, ahí también depende del análisis que tú hagas a la hora de alquilar el inmueble, de cómo se valoriza esa región, de en cuánto está la renta, si da para hacer un activo o si da para vivir tú porque te gusta la tranquilidad del lugar. Exactamente. Y claro, va a variar de eso. Sí, porque yo no había tenido en cuenta eso, que es cierto, en función de la región, el valor del inmueble, tú me comentabas ahorita del valor del metro cuadrado y en función de eso también está el valor de la renta. Por ejemplo, yo siempre les pregunto a mis clientes cuando estamos tramitando el financiamiento, ¿cuál es la función que va aquí, para qué quiere el inmueble? Si es para vivir o para alquilarlo. Cuando me dicen para alquilarlo, yo siempre les busco las mejores zonas donde el alquiler yo sé que lo van a alquilar bien alquilado. O sea, esos tips hay que analizarlos ahí antes de tenerlo como un ingreso pasivo. Está bueno, está bueno. Yo traigo un montón de cosas aquí que tengo... Puedes preguntarme todo lo que quieras. A ver, me comentabas que, bueno, es con residencia permanente.
Ahora, yo te decía cuáles son las faixas que hay ahora mismo en el programa Mi Casa Mi Vida, porque yo tengo entendido que han habido varias. Sí. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles están vigentes ahora mismo? ¿En qué rango están de ingresos que sean necesarios comprobar para que te aprueben el financiamiento? Tenemos 4 fachas dentro de Mi Casa Mi Vida. Está la facha 1, que son las personas que ganan hasta 2.850. Está la facha 2, que son las personas que ganan hasta 4.700. Está la facha 3, que es hasta 8.000, y la facha 4, que es hasta 12.000. Entonces, si tú ganas hasta 12.000, te encuadras dentro de Mi Casa Mi Vida. Ahora, si ganas encima de 12.000, ahí conseguimos también tramitarte un financiamiento que es el SBPE, que es un financiamiento asociativo, igual que el Mi Casa Mi Vida, es muy parecido, solo que la tasa de interés es un poquito más alta, pero son muy parecidos. Es como el segundo financiamiento que yo les recomiendo a mis clientes cuando salen de Mi Casa Mi Vida. No quiere decir que no puedas comprar, también puedes comprar. Nosotros hemos tenido clientes con salarios hasta de 50.000 reales y los ayudamos a comprar casi siempre sin entrada o con una entrada muy bajita. Y bueno, dependiendo de tu salario, tú vas a tener un valor de financiamiento, dependiendo del financiamiento vas a tener un valor de la parcela. Mientras mayor es el financiamiento, mayor va a ser la parcela que tú vas a pagar cuando recibas llave de tu apartamento. Mientras menor es el financiamiento, menor es esa parcela. Sucede al contrario con el subsidio que te da el gobierno. Mientras mayor es tu salario, menor es el subsidio. Entonces, mientras menor es el salario, mayor es tu subsidio. Claro, el que recibe el gobierno, porque el gobierno entiende que mientras menos gana, más necesitas que te ayude. Que te preste, el banco es lo contrario, el banco mientras menos gana, menos te presto. Exactamente, exactamente. Y ahí eso es, o sea, los ingresos de la persona como persona física o también se pueden poner, por ejemplo, si son una familia, supongamos mamá, papá y tienen un niño aquí, ¿sería la renta de la familia o solamente la renta de la persona que va a financiar? Si la persona tiene un salario mínimo, un salario de 2.000 reais, yo les recomiendo juntar renta para que lleguen a un salario mayor y allí puedan adquirir una propiedad que reciban llave más rápido y tengan opciones también para elegir. Ahora, si la persona uno solo gana 4.000 y el otro gana 4.000, ahí yo les digo, bueno, si quieren hacerlo separado, pueden hacerlo separado porque de hecho se aprovechan Mi Casa Mi Vida 2 veces, ya que Mi Casa Mi Vida es un financiamiento que es una sola vez. Entonces, si lo hacen juntos como familia, pueden adquirir un solo apartamento dentro de Mi Casa Mi Vida. Si lo hacen separado, cada uno con su CPF, puede sacar un financiamiento en Mi Casa Mi Vida, como hicimos mi esposo y yo, y así aprovechamos Mi Casa Mi Vida 2 veces. Está buena, que fue la que hicieron ustedes. Esa me gusta porque es lo que hablamos. Con la renta de ambos, pues se cubren el alquiler que ustedes tienen y está todo sabroso. Por lo menos ese gasto, ese costo fijo queda cubierto ahí, está genial. Y ellos se pagan solitos y somos los propietarios. Sí. Y como propietario también reservamos salón de fiesta, la churrasquera, somos propietarios, aunque lo tengamos alquilado. Exactamente. Esa está buena, me gusta esa la voy a anotar ahí. Supongamos que ya eres un extranjero, cubano, pero bueno, venezolano también, colombiano. En Cualquier nacionalidad, extranjero. Que ya tienes residencia permanente. Quieres aplicar a Mi Casa Mi Vida. ¿Cuáles serían los documentos, aparte de demostrar tus ingresos, obviamente, pero cuáles son los documentos básicos que son necesarios para poder aplicar o que ustedes solicitan primeramente? Foto de su documento, un comprobante de dirección, la cartera de trabajo, si trabaja registrado, si tiene hijos, foto de la parte de nacimiento del hijo, foto de parte de nacimiento de la persona. Comprobar su salario, si trabaja registrado CLT, serían los últimos 3 recibos de pago que le da la empresa. Si trabaja autónomo por su cuenta, serían los últimos 3 meses de extracto bancario. Si hizo declaración de impuesto de renta, también me la mandan, si no la hizo no importa. Eso es todo. Con eso pues se puede hacer Y muy importante, tener el nombre limpio. Esa es básica, para un financiamiento. Si no tienen el nombre limpio, lamentablemente la Caixa no les aprueba el financiamiento. He tenido aprobaciones cuando las personas tienen una ceraza bajita, que si 30 reales, 300 reales, hasta 1.000 reales de ceraza, el banco te aprueba, pero con un límite de que tienes que pagarlo en 10 días, 15 días para poder firmar. O sea, que cualquier persona ya con permanente que tenga esos ingresos, que los pueda demostrar, pudiera aplicar ahora mismo. Ahora, ¿en qué regiones están más ahora los emprendimientos de Mi Casa Mi Vida? O sea, ¿en qué regiones ustedes están comercializando más ahora mismo? Sí, nosotros ahorita estamos trabajando con todas las regiones de Sao Paulo. Tenemos proyectos en zona azul, en el centro, zona al este, zona oeste, todas las regiones de Sao Paulo norte. Y nos estamos expandiendo también en otros estados a nivel nacional. Dios mediante, ya dentro de un par de meses vamos a estar en Santa Catarina, en Río de Janeiro, en Curitiba y Manaus. Son los estados que vamos a comenzar a abarcar, Dios mediante, dentro de poco.
Me decían que por aquí cerca, esto es Sao Bernardo, aquí por aquí la tasa es un poquito más alta y por aquí no tienen ninguna. Pero más o menos, por ejemplo, las más económicas que tengan ahora mismo, así que recuerdes, ¿en qué zona está ubicada? ¿En qué ciudad está ubicada ahora mismo? ¿Aquí en San Bernardo? No, en Sao Paulo, en sentido general. No, porque sí tenemos un proyecto aquí en San Aquí Bernardo, aquí sí, en Sao solo Bernardo. que él es de la facha 4. O sea, Las personas que rentas más ganan de altas. 8.000 a 12.000, da para comprar. No, pero vamos a hablar Ya. de la más económica, que es la mayoría de... Exactamente. Dentro de Mi Casa, Mi Vida, de la facha 1, 2 y 3, en todas las regiones de Sao Paulo tenemos proyectos. Puedes comprar en Barra Funda, en Vila Prudente, en Brás, Tatuapé, para Zona Azul, Morumbí, en Itaquera. En todas las regiones de Sao Paulo tenemos proyectos. Y me decías que lo más común ahora mismo es que tengan 2 habitaciones, que sean de, ¿qué? Sí. De 40 metros cuadrados aproximadamente. Sí, lo máximo que vas a conseguir es 40 metros cuadrados dependiendo de la constructora. La media es de 35 metros cuadrados. Lo más común que vas a conseguir 32, 33, 35 metros cuadrados. Son apartamentos de 2 dormitorios, son pequeños pero súper cómodos. Y lo mejor de todo es que las constructoras lo hacen con condominios completos. Tú vas a tener piscina, salón de fiesta, churrasquera, sala gimnástica, sala coworking, parquecito. Entonces, tienes un condominio y bastantes áreas para tú disfrutar con una visita, con tu familia. Ahora, dime algo, porque hay diferentes momentos en el que uno puede entrar a Mi Casa, Mi Vida. De pronto está en planta todavía o está ya en fase de terminación. En función de la fase en la que está, pues obviamente yo me imagino que las parcelas también varíen, ¿verdad? Fíjate, el tiempo de entrega que tú vas a recibir el apartamento va a depender primero del apartamento que tú elijas, porque claro, cada uno tiene una fecha de entrega diferente. Tenemos proyectos que ya están listos, como otros que entregan en 6 meses, en 1 año, 2 años, dependiendo de la fase de construcción que tenga ese proyecto. Pero fuera de eso, de tu elección, va a depender de tu capacidad de pago, de tu salario y tu capacidad de pago. Porque una persona que el banco le libera de financiamiento 150.000, por ejemplo, no le va a dar para comprar uno pronto para morar. Porque los apartamentos, ellos cuando comienza la construcción son más baratos, la constructora los lanza a un precio especial de lanzamiento, comienza a vender y a medida que avanza la construcción va aumentando de precio. Ya cuando están listos, ya está más caro que cuando comenzó. Claro. Entonces, si tú tienes un salario un poco más bajo, donde el banco te va a prestar 150.000, no te va a dar para comprar uno listo que cuesta 280, por darte un ejemplo. Ahora, si tienes un salario mayor, un salario de 6.000, 7.000, 8.000, que el banco te presta 280.000, ahí, bueno, podemos buscar uno que esté listo o casi listo, ¿me entiendes? Entonces va a depender de tu capacidad de pago. O de repente el banco te prestó 200.000 y el apartamento que tú quieres que está listo está en 280, faltan 80.000. Si tú tienes la entrada, chévere, ahí tú puedes comprar pronto para morar. Pero si no tienes entrada, ahí tenemos que buscar el que se adapte con tu capacidad de pago y que se encuadre con tu aprobación de financiamiento. Claro, porque entiendo también que tienen un precio preferencial cuando están en planta todavía, que están porque la constructora utiliza los recursos de la persona interesada también para metérselo a la obra. Por eso también tiene un precio preferencial. De hecho, yo sé que el desespero de todos es salir de alquiler y tener algo propio. Pero si yo pudiera darle una recomendación a alguien, compren la planta porque es donde más ganancias vas a tener. Qué mejor ejemplo que el de nosotros. Nosotros compramos el de Barra Funda en pleno lanzamiento, en la misma semana. La primera semana de lanzamiento lo compramos en 217.000 y las últimas unidades se vendieron en 320.000 y ya ahorita cuesta 350.000. Te estoy hablando de todo esto en 2 años. Mire toda la valorización que tuvimos en 2 años. El de Villa María también lo compramos en lanzamiento en 189. Los últimos se vendieron en 260 y ahorita está en 280. También tuvimos ya como 100.000 de ganancia en 2 años. Entonces, si hubiésemos comprado pronto, por lo menos el de Barra Funda ahorita pronto no te baja de 350.000. ¿Me entiendes? Sí, ya tienen un patrimonio en crecimiento ahí. Y pagándose solo. Exactamente. Bueno, me conversaba sobre los impuestos adicionales que hay que pagar por el tema de la escritura y todo eso, pero con Mi Casa, Mi Vida ya vienen incluidos ahí, me comentaba. Sí, pero es bueno también hablar de algunos pagos extras. Tú vas a tener el pago del financiamiento que comienzas a pagar cuando recibes llave del apartamento. Durante la construcción, tú pagas la diferencia de tu financiamiento, el precio del apartamento. Vamos a hablar de números. Supongamos que el banco te prestó 200.000. Y el apartamento que tú elegiste cuesta 230.000. Ahí faltan 30.000, ¿cierto? Tú me dices a mí, mira, yo no tengo entrada. No importa, agarramos esos 30.000 que están faltando y buscamos financiarlos por la constructora te lo va a parcelar. Entonces, tú 200.000 que te prestó el banco, tú los comienzas a pagar cuando recibes llave del apartamento. Pero esos 30.000 que le están faltando a la constructora los comienzas a pagar de una vez durante ese tiempo de construcción en parcelas cómodas que quepan dentro de tu capacidad de pago. Si la diferencia es menor, chévere, o si tú tienes para cubrir esa diferencia, entonces ahí no pagas nada a la constructora, sino nada más quedas esperando tus llaves para comenzar a pagar tu financiamiento.
Fuera de estos valores que acabo de explicar, hay otro pago que es importante explicarlo, que es un seguro de obra, un seguro de construcción de obra que te cobra el Banco Caixa durante el periodo de construcción, que es obligatorio dentro de Mi Casa Mi Vida. ¿Por qué es obligatorio? El Banco Caixa quiere darle seguridad a las personas dentro de Mi Casa Mi Vida que van a recibir llaves de su apartamento por orden del gobierno. Ellos quieren tener la seguridad de que no haya estafa, de que las constructoras no se vayan con el dinero, no se quiebren. Entonces, por eso está este seguro que cobra el Banco Caixa, que es obligado dentro de Mi Casa Mi Vida, donde la Caixa se hace responsable de cualquier cosa que pase con la constructora. Nosotros no trabajamos con constructoras nuevas ni constructoras pequeñas, trabajamos con constructoras bien estables, sólidas, y con buena reputación, pero cosas pueden pasar. Puede que el día de mañana se murió el dueño, puede que el día de mañana se fue en quiebra. Entonces, ¿qué pasa allí? El Banco Caixa entra y contrata a otra constructora y termina tu apartamento en el tiempo y en las condiciones del contrato. Por eso es que la Caixa pasa a ser tu financiador y tu asegurador. De hecho, el Banco Caixa manda todos los meses un ingeniero a supervisar la obra, supervisar que los materiales que estén utilizando sean los correctos, y la Caixa no le suelta todo el dinero a la constructora. Si la construcción va por 20%, la Caixa suelta 20% de tu financiamiento. La construcción avanzó 10% más, la Caixa suelta 10% más. A medida que avanza la construcción, la Caixa va soltando. Algo pasó con la constructora, la Caixa tiene el dinero que falta para exactamente poder cubrir tu apartamento y poder cumplirte. Entonces, fuera de los gastos que vas a tener con la constructora, que no son gastos, estás pagando tu apartamento, fuera de tus gastos de pagar tu apartamento, vas a tener de gasto es ese seguro durante el tiempo de construcción. Aparte del seguro de construcción que le acabo de explicar, que es un beneficio que vamos a tener, también vamos a tener otros beneficios dentro del financiamiento Mi Casa Mi Vida. Vamos a tener seguro de muerte y seguro de desempleo. ¿Cómo funciona esto? Una vez que tú firmas tu financiamiento con el Banco Caixa, firmaste hoy, y al día siguiente, ni Dios lo quiera, te llega a pasar algo y llegas a fallecer, la Caixa va a quitar la deuda del financiamiento a tu nombre y va a pasar el apartamento sin deuda a tu heredero. Entonces, fíjate lo poderoso que es esto, porque tú estás adquiriendo un financiamiento, pero sin darte cuenta o sin tú querer, estás recibiendo un seguro de vida. Un seguro de vida. Porque si al día siguiente algo te llega a pasar, para los que somos padres, es una tranquilidad saber que tus hijos no quedan en la calle, que ellos tienen un patrimonio asegurado. El día de mañana no estoy, ya listo, el Banco Caixa quita las deudas del financiamiento y pasa el apartamento sin deuda a tu heredero. Entonces esto es súper, o sea, un beneficio espectacular. A mí me encanta eso, porque estoy teniendo un seguro de vida y ya mis hijos están con su patrimonio asegurado, ya listo, un apartamento para cada uno. Totalmente. Exactamente. Y otro beneficio importantísimo que es bueno explicarlo también para que lo sepan, creo que era una de tus preguntas, pero no las has hecho, que es, ok, te metiste en el financiamiento y estás allí, es por 30 años. Si puedes amortizar y pagarlo más rápido, que ya hablamos de eso. Pero sea cual sea el tiempo que tú dure, si algo llega a pasar, quedaste sin trabajo, o una cirugía, un accidente, estás de reposo por algo, ahí tú puedes activar un beneficio que vas a tener donde tú avisas al Banco Caixa que no estás produciendo dinero, no estás trabajando, y el Banco Caixa te va a paralizar el financiamiento 6 meses mientras vuelves a conseguir trabajo, mientras te recuperas. Y eso lo puedes hacer 3 veces durante todo el financiamiento. Entonces, todos esos beneficios que te acabo de explicar, que es seguro de construcción, seguro de muerte, seguro de desempleo, aparte de documentación gratuita y todas esas cosas, son beneficios que tú vas a tener solo con Mi Casa Mi Vida. Fuera de Mi Casa Mi Vida es diferente. Me tienes vendido un apartamento. Ah, bueno. Sí. Ajá. Y para finalizar este tema referente a lo del seguro de obra y todas esas cosas, yo quiero explicar algo importante. Yo tengo clientes que cuando analizan lo que yo acabo de explicar, me dicen así: entonces yo prefiero pronto para morar porque no pago ese seguro de obra. Me ahorro ese seguro de obra 24 meses porque los que compran comenzandito la planta, pues tienen que esperar 2 años para recibir llave y tienen que pagar 24 meses de evolución de obra. Esa evolución de obra, ella te va a comenzar bajita. 30 reales, 50, 60, 80, todos los meses te va subiendo, 100, 120, hasta llegar al 70% del valor de tu parcela del financiamiento que vas a comenzar cuando recibes la llave del apartamento. Entonces, tú te vas a ahorrar todo ese seguro de obra si compras pronto para morar, ¿verdad? Muchos piensan que es mejor comprar pronto para no pagar seguro. Solo que ahí te pierdes la revalorización de haber comprado en planta más barato. Como el ejemplo que yo di en el caso de nosotros. Si yo pagué mis 24 meses de seguro de obra, pagaría que como 10.000 reales en la sumatoria de todo. Esos 10.000 reales no es nada comparado con los más de 100.000 que ya valorizó. Exactamente, que yo tuve de ganancia en valorización del apartamento. Es muy inteligente. Sí, en el corto plazo usted puede decir, no, me ahorro esto y de pronto ya adquiero listo para morar. Pero en el largo plazo, porque al final, siento yo, ¿no? Es mi apreciación, que la inversión inmobiliaria es una inversión en el largo plazo.
no tanto en el corto plazo, justamente por la valorización, por la creación de patrimonio, por la herencia que uno puede dejar a los demás. Fíjate que me hiciste recordar de una frase que dice que no esperes para comprar inmuebles. Compra inmuebles y espera. Exactamente, exactamente. Es a largo plazo. Si quieres una inversión rápida que te genere dividendo rápido, pues el sector inmobiliario quizás no sea la óptima en ese aspecto. Aunque me estás diciendo que en 2 años la valorización va más por el 70%. Es que donde más se revaloriza es en el tiempo de construcción. Ya después que tú recibes llave, ahí la valorización mensual, anual va a ser un 10-12% anual, dependiendo de la región, hasta 15%. Y de la valorización de esa tierra y de las condiciones económicas del país, un grupo de cuestiones. Pero sí, la parte esta de la construcción en 2 años, asumiendo que lo cojas ya arrancando, pues es interesante, es grande. O sea, que si tienes un salario ahora sólido, robusto, es una buena inversión ahora mismo. Exactamente. Yo tengo clientes que cuando ven esto como un negocio, terminan comprando no uno, sino varios. 2, 3, 4 apartamentos. La desventaja está en que Mi Casa Mi Vida es una sola vez. Entonces tú compras el primero dentro de Mi Casa Mi Vida, ya el segundo es con otro tipo de financiamiento, el tercero es otro tipo de financiamiento y así vas. Entonces tengo clientes que hasta me preguntan, ¿no tienen clientes que me quieran vender su cupo de Mi Casa Mi Vida? Entonces, para que tú veas lo ventajoso que es cuando tú descubres que esto es un negocio, todo el mundo va a querer comprar con Mi Casa Mi Vida porque tienes tantos beneficios. Y mira, tengo inversionistas que terminan comprando con otro tipo de financiamiento porque Mi Casa Mi Vida es una sola vez. ¿Y eso se puede hacer? O sea, que alguien que... Sí, se puede. No, legalmente no, pero claro, sí. En teoría no debe ser porque si es una sola vez no... Exactamente. Pero se hace, son cosas que se hacen. La persona tiene que ser de mucha confianza, firmar un acuerdo. Mira, yo soy... claro, porque la casa sale a nombre de esa persona. Exactamente, va a salir a tu nombre, pero soy yo quien va a pagar, quien va a subir los compromisos y es mío. Y todo se hace con un contrato privado bajo acuerdo. Sí, eso ya eso es otra cosa que es un poco más delicada en esos aspectos. Sí. Pero bueno, es viable. Está bueno eso, está bueno eso. Dime cuáles son los mitos más comunes que las personas te comentan o te preguntan o hay por ahí en las redes, porque ahorita conversamos que hay mucha información de interpretaciones que alguien hace, de alguien que escuchó a alguien en algún momento y ya lo asume como una verdad. ¿Cuáles son esas cosas más comunes que tú has escuchado de Mi Casa Mi Vida que no son ciertas? Bueno, la primera es esa, que yo voy a durar 30 años pagando el financiamiento, me voy a morir, no he terminado de pagar. O sea, si no es eso, va a estar la vida toda pagando alquiler. Sí, porque la vida va a pasar igual. Exactamente, la vida va a pasar igual. Entonces, ese es un gran mito que yo pienso que las personas están equivocadas. Aparte de eso, que no estamos hablando de una deuda, sino de un patrimonio que tú estás creando y creando un activo que estás creando un patrimonio para tu familia, te estás capitalizando. Entonces, definitivamente tenemos que aprovechar las oportunidades y crear nuestro patrimonio familiar. Tú comentabas algo de eso justamente, de acortar la cantidad de parcelas, o sea, el tiempo en el que uno termina de pagar. Los juros de cada parcela, porque yo he visto el tema de algunas deudas, de algunos financiamientos, que el gráfico hace como una cruz, ¿no? Sí. El mayor valor de los intereses está al principio y luego va disminuyendo y al final, ¿cómo es en la estructura esta de aquí? Te explico. ¿Las últimas son las que más juros tienen o son las que menos juros tienen? Bueno, te explico. Mi Casa Mi Vida tiene 2 tabelas de financiamiento. Está la Price y la SACI. La Price es cuando las parcelas son fijas de comienzo al fin. Y la SACI es cuando las parcelas comienzan más altas y terminan más bajas. Pero en total la sumatoria siempre va a ser la misma y la tasa de interés va a ser la misma. Cuando tú amortizas, si es en la Price, la tasa de interés de las últimas va a ser más baja que de las primeras. Cuando es de la SACI, también. Sí, las últimas van a ser más bajas que la primera. O sea que las primeras parcelas son las que, digamos, más contenido del financiamiento tienen, del banco. En realidad, del comienzo al fin va a tener la misma. Solo que cuando tú amortices, que aplicas la estrategia de amortización, ahí es cuando tú quitas esos intereses y pagas nada más el capital que el banco te prestó. O sea que tú empiezas, suponiendo que utilizas esa estrategia de empezar a pagar parcelas antes, empiezas a pagar las últimas. Sí, pero en realidad no estás pagando las últimas, sino que estás como que pagando lo que el banco te prestó. O sea, cuando tú entras en la aplicación... no es la parcela, sino es el financiamiento como tal lo que vas a amortizar. Exactamente. Ya te copié. Cuando tú entras en la aplicación Caixa Habitación, que es el aplicativo que todos tenemos cuando tenemos un contrato con la Caixa, en esa aplicación tú tienes la opción de aplicar la amortización y tienes 2 opciones. Tienes amortización por plazo y amortización por prestación, por plazo o por prestación. Cuando aplicas prestación, tú mantienes los 30 años del financiamiento, pero bajas el valor mensual que vas a pagar.
O sea, si tu parcela es 1.500, por ejemplo, yo quiero bajarla a 1.000. Tú amortizas para bajar la parcela a 1.000, pero siempre se va a mantener los 30 años. Ahora, si tú cambias la estrategia de amortización y aplicas ahora por plazo, tú vas a mantener tu parcela de 1.000 o 1.500 fija, solo que vas a disminuir los años. La cantidad de tiempo. Exactamente. Entonces, cada vez que tú aplicas esa estrategia, esa amortización, no es el valor de tu parcela, es lo que tú quieras amortizar. Mira, son 500 reales que me sobró y es lo que quiero amortizar. Eso vas a abonarlo al capital que te prestó la Caixa y esto va a hacer que todo tu financiamiento completo baje en muchas parcelas. No sé si me explico. Sí, clarito. Tú amortizas no como la parcela, sino el capital directo que te prestó la Caixa. Exactamente. Y ahora yo estoy analizando porque, a ver, en la deuda, porque esto es un mito bastante común, al menos desde mi parecer, sobre todo, no sé las otras nacionalidades porque, bueno, no sé, pero sobre todo los cubanos, el tema de la deuda, de estar endeudado con el banco, con una financiera y demás. Pero al final la deuda no es buena ni es mala, depende también de uno de las estrategias. Es lo que estamos hablando ahorita de activos y pasivos. Si la intención es tenerlo como activo, es espectacular esa deuda, porque, bueno, que se pague sola. Y si es como pasivo también, porque tú ahorita tienes un pasivo que no te genera patrimonio. Este va a ser un pasivo que te va a generar un patrimonio. Y se va valorizando en el largo plazo. Claro, pero visto desde esa óptica, como pagarlo antes o pagarlo después, en función, si lo tienes como un activo, la deuda esa a largo plazo está buenísima. Exactamente. Porque además, lo comentaba ahorita con Robert Kiyosaki, él prácticamente, y una de las estrategias que utiliza es siempre endeudado. O sea, él compra inmuebles con deuda. Exactamente. No lo compra cash. Ajá. Compra muebles con deuda y el interés porque que son le genera... deudas buenas. Exacto, porque las tasas de interés son bajas. ¿Ves? Ahora, si tú vas a comprar un inmueble quitando un préstamo donde te quiten el 20% mensual. No, ahí sí no da por ningún lado. Exactamente. Ahí no da por ningún lado. Qué chévere, qué interesante está esto. Vean que se puede ser corrector inmobiliario porque este mundo está bien interesante. Estoy hasta entusiasmado y todo. Bueno, bienvenido. ¿Cómo se puede ser corrector inmobiliario? Para ser corrector de inmuebles tienes que sacar un credencial, tienes que estar credenciado con el Instituto de CRECI, que es un órgano que regula los correctores a nivel nacional, y tienes que sacar una carrera técnica que se llama técnico en transacciones inmobiliarias. Es una carrera corta de 1 año, es un curso técnico, donde ahí presentas una serie de pruebas para sacar tu credencial y listo, ya eres corrector. Está bueno eso. Te propongo hacer una breve pausa comercial y vamos a conversar también un poquito con Pablo para que salga en cámara ahí y nos cuente también del equipo que están formando, de todas esas oportunidades que también se presentan en este rubro como profesional del sector inmobiliario, ¿vale? Claro que sí, Rafa. Muchas gracias, de verdad, por toda la entrevista. No, seguro. Vamos a hablar más cosas, tranquila. Sí. Ya regresamos. Você cubano que tem interesse em processos aqui no Brasil, seja de autorização de residência, de naturalização brasileira, entre em contato conosco da Egregor. Somos uma assessoria especializada nesse tipo de procedimento e vamos auxiliar vocês em tudo o que é necessário para vocês conseguirem o objetivo de vocês. Bueno, ya estamos de regreso, estamos conversando con Yeselyn y con Pablo, que vamos a conversar un poquito ahora con Pablo sobre todo lo que es el proyecto Mia Casa Mia Vida o el programa Mia Casa Mia Vida, financiamiento de inmuebles, cómo tener tu casa propia, estos temas que son bien interesantes para nosotros como migrantes y que estoy seguro que te va a interesar. Pero ahora vamos a hablar un poquito con Pablo, porque me comentaban que están en un proyecto. Bueno, Pablo, bienvenido, ya habíamos conversado ahorita, pero sí. Bienvenido al podcast. Sí, muchas gracias. Un placer conocerlos y conversar un poco sobre esto. Háblame del proyecto que tienen de crecer el equipo de correctores inmobiliarios, porque de pronto hay quien le interesa el tema y le gustaría intentar por ahí aprender cómo funciona esto aquí, porque ya Yeselyn nos hablaba un poquito sobre eso. Sí, bueno, Rafa, ante todo, muchas gracias por la invitación. Un placer. Mucha felicidad, bendiciones y éxito para tu canal. Gracias. Y sí, estamos con un proyecto donde yo a partir del mes de enero voy a pasar para gerente en la constructora con la que estamos trabajando. Estamos creando un equipo de corretores. Entonces, bueno, le hago la invitación a las personas que tengan interés en incursionar en este ramo de corrector de inmuebles, pueden contactarnos y lo vamos a ayudar con eso. Tenemos muchas personas que, inclusive clientes que ya adquirieron vivienda con nosotros,
que nos comentaba, mira Pablo, a mí me interesa, siempre me ha llamado la atención trabajar como corrector. Entonces, bueno, en vista de que tuvimos varias personas así que se nos acercaron con esa intención de trabajar como corrector, surgió la idea de crear ese equipo, que también son extranjeros, son la mayoría venezolanos, aunque hay otras nacionalidades también, como colombiano, un boliviano. Y bueno, creamos ese equipo de extranjeros para que, bueno, hacer un trabajo, continuar con el trabajo que venimos haciendo, ayudando a los extranjeros aquí en Brasil. No, y además, es una observación mía muy personal. La tendencia, aunque Brasil es un país que se ha desarrollado, obviamente, a partir de la comunidad extranjera, pero siento, por lo menos por la parte de los cubanos, que el crecimiento de la comunidad cubana va a ser mayor en los próximos años. Creo que en los últimos 2 años la cantidad de solicitantes de refugio cubanos superó incluso a los venezolanos. O sea que la tendencia es a que vengan muchos más extranjeros. Sí. O sea que el público va a aumentar, Sí. el público objetivo de ustedes. Me decía Jesselyn que el curso dura 1 año, el curso para ser corrector inmobiliario. ¿Habla un poquito Correcto. sobre eso? Sí, el curso es de manera online, solo que al momento de hacer las pruebas, sí tiene que hacerlo presencial, las personas agendan y por correo electrónico y va a presentar sus pruebas, ¿ok? Las personas se organizan, por ejemplo, quiero presentar una prueba mensual o quiero presentar 3 pruebas en un mes, dependiendo de de cómo se sienta capacitado para presentar esas pruebas. Y nosotros recibimos los documentos de las personas que quieren trabajar con nosotros, le hacemos un cadastro para que trabajen con la constructora y en el equipo de nosotros. Y la institución entra en contacto con ellos y ahí ellos dan entrada al estage, que ya entrando como estage pueden comenzar a trabajar como corrector. Y cualquier, por ejemplo, los migrantes con provisorio, esto que hablábamos, porque lo comento porque hay muchos cubanos, al menos de nuestra comunidad, que todavía lo que tienen es el documento provisorio de solicitante de refugio. Sí. ¿Pudieran entrar en ese curso? O sea, ¿pudieran hacer la formación para luego...? Sí, para hacer el curso ya pueden hacerlo con ese documento, y ya una vez que termine el curso, que tienen su, ¿cómo se llama? Su CRESI, ¿no? El CRESI, la licencia. El CRESI. Es como la licencia de corrector. Exacto. Y ahí entonces pueden comenzar inclusive antes de tener la licencia, ya ellos le van a dar cuando le dan la matrícula, que comienza a hacer lo que me decía, lo de estagiario, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como pasantías. El pasante. Él comienza a hacer las pasantías, ya una vez que entra a la pasantía, ya comienza a trabajar como corrector con nosotros. Cogiendo... Conmigo como supervisor, que soy el gerente, entonces yo lo acompaño y estamos trabajando con mi CRESI hasta que él tenga su CRESI, que es su número de registro y todo. El primer inmueble que ustedes vendieron, ¿recuerdan ese momento de la primera venta que hicieron aquí en Brasil? Sí, recordamos muy bien. Esa es una experiencia que, bueno, es inolvidable. Es como cuando tú tienes muchas expectativas. Nosotros cuando comenzamos a trabajar no sabíamos cómo nos iba a ir. Entonces uno está así con mucha fe, con mucha expectativa. Y cuando tú lo logras, que consigues ayudar a esa persona y conseguir tu primera venta, es una sensación muy, muy buena, es espectacular. Sí, me imagino. Claro. Bueno, de hecho, nuestra primera venta fue con una persona brasilero, era brasilero, y después, como ya te habíamos comentado, fue que descubrimos que los extranjeros también podían adquirir vivienda con los beneficios, que lo aprendimos en el camino, y ahí, bueno, ya después se fue desenvolviendo todo, ya nos fueron conociendo, empezamos a trabajar con más extranjeros, y hoy en día, bueno, ya es nuestro nicho, ya nos conocen más, y ayudamos y trabajamos más con extranjeros. Ya son referentes, al menos... En lo que a mí respecta, son referentes en eso, porque además son los que más yo he visto, los que más certeros son con la información. Y yo enseguida dije, coño, esta gente, yo quiero hablar con esta gente para que me dé las mieles buenas, como decimos en Cuba. Está buenísimo. Coméntame de alguna anécdota así, que no le pregunté a Jesselyn, alguna anécdota chistosa de pronto, de ustedes como migrantes o de pronto con algún cliente que estaba buscando un inmueble, que tú recuerdes así con cariño, que fue muy chistosa, que fue muy graciosa, que es típico de los inmigrantes y cosas así que le pasan a uno. Nosotros decimos de los guajiros. Ahorita les conversaba sobre el término guajiro. O sea, son las cosas que le pasan a los guajiros cuando uno llega nuevo a un lugar que no tiene ni idea. ¿Alguna anécdota así que tú recuerdes así chistosa? No, bueno, me pasó un caso con un cliente que estábamos en la mesa. En ese momento yo estaba iniciando como corrector y estaba con mi gerente me estaba acompañando en ese momento. Y tú sabes que uno, el inmigrante, dice palabras en español que en portugués significan otras cosas. Entonces él dijo, mira, me estuve hablando de anécdotas. Me dijo, mira, fui por una carnicería
y yo quería pedir chorizo picante. Entonces pedí lingüiza que pican a boca. Entonces imagínate, eso fue para soltar la carcajada, el gerente no aguantaba la risa, porque para ellos fue algo así como que, nada, ¿qué es eso? O sea, y así, bueno, experiencia de anécdotas que nos cuentan nuestros clientes personales de ellos. Un inmueble así, por poner un valor, que ha sido el más alto padrón que ustedes han vendido en todo su proceso, no solamente ahora con Mi Casa Mi Vida, sino en toda su carrera, el inmueble más caro así que ustedes han logrado comercializar, que recuerdes por ahí. Sí, bueno, si no me equivoco, es un inmueble en la zona de Brás, que es un proyecto medio alto padrón, que el apartamento tiene un costo de 700.000 reales. Y sí, ese es el más alto, así que tenemos... ¿Ese qué características tenía? ¿3 habitaciones? Es 3 dormitorios con sacada, que es lo que nosotros conocemos como balcón, Ajá. vaga de carro, un área del hacer espectacular, masaje, hidromasaje, o sea, muy completo. Piscina y todo chiquín, como dicen aquí. Qué chévere, qué chévere. Ven acá, una recomendación que le darías de pronto a las personas que están interesadas en de pronto adquirir una vivienda y tal, ¿qué les recomendarías que hicieran primero que nada? Investigar un poco, porque yo sé que las personas tienen un poco de miedo, entonces aclarar las dudas sobre todo. Las personas a veces por el miedo no avanzan. Entonces eso, dar ese primer paso, buscar la manera de asesorarse bien. Por supuesto, aquí estamos nosotros para asesorar los que ya tenemos bastante tiempo en el mercado y tenemos una reputación, porque los mismos clientes de nosotros son quienes nos indican, quienes nos refieren. Y bueno, estamos para ayudarles y asesorarlos en ese paso. Lo importante sería eso, dar ese primer paso, salir de ese miedo, porque la vivienda de verdad que es una prioridad para nosotros los extranjeros. Buenísimo. De todas formas, vamos a poner los contactos de ustedes aquí para que todo el que esté interesado pues se contacte con ustedes, les pregunte, les aclaren ahí algunas dudas. Y algo más que le quisieras decir a todos esos extranjeros que están queriendo adquirir una casa, o de pronto alguna invitación o algo que quieras para ir cerrando ahí. Sí, bueno, nada, siempre portarse bien, siempre con mentalidad de crecer, de trabajar dando paso a paso para alcanzar nuestro objetivo. Por supuesto, nosotros siempre queremos luchar por nuestra familia, por nuestros hijos. Y bueno, eso, no dejar pasar mucho tiempo en cuanto a la vivienda, porque la vivienda siempre se está valorizando. Nosotros cuando comenzamos a trabajar las viviendas, nosotros teníamos apartamentos de 2 dormitorios en 145.000, hoy en día ya no bajan de 200.000. Entonces con el tiempo la tendencia es esa. La invitación es esa, que ya no pierdan tiempo, porque aparte de eso quieren poner una ley, están proponiendo una ley donde quieren quitarle los beneficios a los inmigrantes. Sí, eso estaba Entonces, sí, uno no sabe hasta cuándo podemos tener esos beneficios. Entonces, bueno, aprovecharlo. Sí, porque Mi Casa Mi Vida no es solamente, o sea, no es para los extranjeros únicamente, es para todas las personas que tengan estén en esa faixa de renta, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, brasileños, extranjeros, es para todo el mundo. Pero sí, es cierto, yo estaba escuchando esa noticia el otro día, creo que es un diputado que está proponiendo eso, que incluso todos los beneficios a los extranjeros sea a partir de 15 años de permanencia en el país. Sí, exactamente, que puedan adquirir los beneficios después de 15 años consecutivos aquí en Brasil. Y si eso fuese aprobado, como tú dices... Sí, quieren eliminar Bolsa Familia, BPC Loa, Miña Casa Miña Vida, quieren eliminar todos los beneficios para los extranjeros. Esperemos que eso no ocurra. Exacto. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Aquí nunca se sabe. Sí, esto es tan cambiante, tan variable, que nunca se sabe por dónde viene la historia. Sí, señor. Así que el que está interesado, el que está pensando, el que tiene sus dudas, aprovecha ahora, que no se sabe cómo viene esto el año que viene. Sí. Está muy bien eso. Para ir cerrando entonces esta conversa súper productiva, porque además da para más cosas, porque el tema de financiar el inmueble tiene otros aspectos ahí, pero bueno, vamos a ver si a las personas les gusta el tema y ahí volvemos a dar otra conversa. Sí, con mucho gusto. Ahí hay las preguntas que nos vayan dejando. Bueno, familia, estamos llegando al final de esta conversación fantástica el día de hoy, hablando sobre Mi Casa Mi Vida, sobre el financiamiento de inmuebles. Yo sé que esto da para mucho más, pero bueno, tampoco vamos a abarcar demasiado. Esperemos que en las preguntas ahí, en los comentarios, nos digan qué otras cosas les gustaría saber. Y bueno, nosotros armamos otra conversa aquí y debatimos más temáticas sobre esto. Seguro. Les vamos a estar dejando todos los contactos para que les escriban, los llamen, si están interesados en adquirir un inmueble.
ya saben, aquí en toda la zona de Sao Paulo, pero además están expandiéndose para otros estados también. Así que escríbele que estos gente son de puntería de verdad. Muchísimas gracias por venir, por la conversa esta y bueno, agradecido por la oportunidad de conversar aquí. Es un placer, Rafa, muchas bendiciones para ti y bueno, de verdad que un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bárbaro. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. En la Paulita.